1984, por George Orwell, parte 33. Además, la muchacha era joven y vigorosa, y se defendería bien. Se le ocurrió también acudir al centro comunal y estarse allí hasta que cerraran para tener una coartada de su empleo del tiempo durante la tarde. Pero aparte de que sería solo una coartada parcial, el proyecto era imposible de realizar. Le invadió un mortal laxitud. Solo quería llegar a casa pronto y descansar. Eran más de las 22 cuando regresó al piso. Apagarían las luces a las 23:30. Entró en su cocina y se tragó casi una taza de ginebra de la Victoria. Luego se dirigió a la mesita, sentóse y sacó el diario del cajón, pero no lo abrió enseguida. En la telepantalla una violenta voz femenina cantaba una canción patriótica a grito pelado. Observó la tapa del libro intentando inútilmente no prestar atención a la voz. Las detenciones no eran siempre de noche. Lo mejor era matarse antes de que lo cogieran a uno. Algunos lo hacían. Muchas de las llamadas desapariciones no eran más que suicidios. Pero hacía falta un valor desesperado para matarse en un mundo donde las armas de fuego y cualquier veneno rápido y seguro eran imposibles de encontrar. Pensó con asombro en la inutilidad biológica del dolor y del miedo, en la traición del cuerpo humano que siempre se inmoviliza en el momento exacto en que es necesario realizar algún esfuerzo especial. Podía haber eliminado a la muchacha morena solo con haber actuado rápida y eficazmente. Pero precisamente por lo extremo del peligro en que se hallaba, había perdido la facultad de actuar. Le sorprendió que en los momentos de crisis no estemos luchando nunca contra un enemigo externo, sino siempre contra nuestro propio cuerpo. Incluso ahora, a pesar de la ginebra, la sorda molestia de su vientre le impedía pensar ordenadamente. Y lo mismo ocurre en todas las situaciones aparentemente heroicas o trágicas. En el campo de batalla, en la cámara de las torturas, en un barco que naufraga, se olvida siempre por qué se debate uno, ya que el cuerpo acaba llenando el universo. E incluso cuando no estamos paralizados por el miedo o chillando de dolor, la vida es una lucha de cada momento, contra el hambre, el frío, el insomnio, contra un estómago dolorido o un dolor de muelas. Abrió el diario. Era importante escribir algo. La mujer de la telepantalla había empezado una nueva canción. Su voz se le clavaba a Winston en el cerebro como pedacitos de vidrio. Procuró pensar en O'Brien, a quien dirigía su diario, pero en vez de ello empezó a pensar en las cosas que le sucederían cuando lo detuvieran la policía del pensamiento. No importaba que lo matasen a uno enseguida. Esa muerte era la esperada. Pero antes de morir, nadie hablaba de estas cosas, aunque nadie las ignoraba. Había que pasar por la rutina de la confesión, arrastrarse por el suelo, gritar pidiendo misericordia, el chasquido de los huesos rotos, los dientes partidos y los mechones ensangrentados de pelo. ¿Para qué sufrir todo esto si el fin era el mismo? ¿Por qué no ahorrarse todo eso? Nadie escapaba de la vigilancia ni dejaba de confesar. El culpable de Crimental estaba completamente seguro de que lo matarían antes o después. ¿Para qué? Pues
todo ese horror que no alteraba. Por fin consiguió evocar la imagen de O'Brien. Nos encontraremos en el sitio donde no hay oscuridad, le había dicho a O'Brien, en el sueño. Winston sabía lo que esto significaba o se figuraba saberlo. El lugar donde no hay oscuridad era el futuro imaginado, que nunca se vería, pero por adivinación podría uno participar en él místicamente. Con la voz de la telepantalla zumbándole en los oídos, no podía pensar con hilación. Se puso un cigarrillo en la oreja y luego en la boca. La mitad del tabaco se le cayó en la lengua, un polvillo amargo que luego no se le podía escupir. El rostro del gran hermano flotaba en su mente desplazando al de O'Brien. Lo mismo que había hecho unos días antes, se sacó una moneda del bolsillo y la contempló. El rostro le miraba pesado, tranquilo, protector. Pero, ¿qué clase de sonrisa se escondía bajo ese oscuro bigote? Las palabras de la consigna martillaban el cerebro de Winston. La guerra es paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Parte 2. Capítulo 1. A media mañana, Winston salió de su cabina para ir a los lavabos. Una figura solitaria avanzaba hacia él desde el otro extremo del largo pasillo, brillantemente iluminado. Era la muchacha morena. Habían pasado 4 días desde la tarde en que se le había encontrado cerca de la tienda. Al acercarse vio Winston que la joven llevaba en cabestrillo el brazo derecho. De lejos no se había fijado en ello porque las vendas tenían el mismo color que el mono. Probablemente se habría aplastado la mano para hacer girar uno de los grandes calidoscopios donde se fabricaban los argumentos de las novelas. Era un accidente que ocurría con frecuencia en el departamento de novela. Estaban separados todavía por 4 metros cuando la joven dio un traspié y se cayó de cara al suelo exhalando un grito de dolor. Por lo visto había caído sobre el brazo herido. Winston se paró en seco. La muchacha logró ponerse de rodillas. Tenía la cara muy pálida y los labios, por contraste, más rojos que nunca. Clavó los ojos en Winston con una expresión desolada que más parecía de miedo que de dolor. Una curiosa emoción conmovió a Winston. Frente a él tenía a la enemiga que procuraba su muerte. Frente a él también había una criatura humana que sufría y que quizás se hubiera partido el hueso de la nariz. Se acercó a ella instintivamente para ayudarla. Winston había sentido el dolor de ella en su propio cuerpo al verla caer con el brazo vendado. ¿Estás herida?, le dijo. No es nada. El brazo estaré bien enseguida. Hablaba como si le saltara el corazón. Estaba temblando y palidísima. ¿No te has roto nada? No, estoy bien. Me dolió un momento nada más. Le tendió a Winston su mano libre y él la ayudó a levantarse. Le había vuelto algo de color y parecía hallarse mucho mejor. No ha sido nada, repitió poco después. Lo que me dolió fue la muñeca. Gracias, camarada. Y sin más, continuó en la dirección que traía con paso tan vivo como si realmente no le hubiera sucedido nada. El incidente no había durado más de medio minuto. Era un hábito adquirido por instinto, ocultar los sentimientos